gobierno que arrancó en el 2003 recibió el país de la crisis más profunda que ha tenido. Digo, recibimos un país en default, con una deuda voluminosa, recibimos un país con 23% de desempleo abierto, hoy es 7%, recibimos un país con 50% de asalariados informales, hoy es 34%, recibimos un país que solo el 67% de la población pasiva tenía cobertura previsional, hoy lo tiene más del 90%, recibimos un país cuyo nivel de reservas era en torno a los 15, 16 mil millones de dólares, hoy es 45 mil millones de dólares. Es una Argentina que hoy ocupa el 23º lugar por tamaño de su economía. Es una Argentina que tiene una economía bastante abierta, tiene un buen nivel de ventas en todo el mundo y un buen nivel de importaciones. Y es una Argentina que la verdad que está terminando este año, que arrancó difícil, con haber cerrado todos los convenios colectivos paritarios al alza, con un presupuesto que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados el 10 de octubre, un tiempo bastante temprano para que todo el mundo lo sepa y que no contiene ningún ajuste en el gasto, con una economía que después de 2 trimestres difíciles comienza a mostrar claras señales de repunte y con un fin de año que se avecina enormemente tranquilo en un mundo que es volátil, que es difícil y donde cuando se nos habla de los índices de precios yo quiero ratificar que el consumo interno sigue siendo la principal variable dinámica de la economía, es un 73% de la economía de este país es consumo, entonces es difícil pensar una economía en declive. Nosotros no podemos pensar que tenemos el consumo más dinámico de los últimos tiempos, con un factor de crecimiento sostenido, una demanda interna sostenida y pensar que esto está provocando una catástrofe. No. A mí lo que me preocupa cuando se habla de inflación, y esto sería bueno conocer cuáles son las propuestas para atacar la inflación, siempre estuvo asociado a comprimir el consumo, es decir, ajuste fiscal, ajuste de restricción monetaria y devaluación. Ese programa siempre vino y con eso se estabilizaban los precios, pero la gente consumía menos. Ahora, el programa, eso sería bueno que lo dejáramos de lado porque no es el camino que el gobierno toma. En un hogar hay un combo de ingresos que permite una dinámica de consumo importante, que no lo tienen otros países de la región. Cada vez que Argentina tuvo una restricción externa, la terminó pagando el pueblo. Vía devaluación, vía ajuste fiscal. Entonces venían enseguida esos paquetes de medidas. Bueno, el gobierno no lo ha hecho. El gobierno ha dicho, no, señores, vamos a reducir la tasa de ahorro en dólares, vamos a ver cuáles son las importaciones que necesitamos, vamos a restringir el giro de dividendos y utilidades al exterior para que se comprometan con el país, administra su sector externo y como digo antes, todo este año estamos llegando al final del año enteros. El nivel de exportaciones industriales de la Argentina, el año pasado fueron casi 29 mil millones de dólares exportaciones industriales contra las de soja o productos primarios de 20 mil. O sea que no recarguemos todo el tiempo que el problema es que nos va bien con la soja porque Argentina es un país que exporta industria. Acá no hay una crisis energética, acá la crisis energética no existe, acá lo que hay es un desbalance de divisas del sector energético. Es decir, tenemos que importar energía. Desde el año pasado tenemos que importar energía para un país que creció casi al 8% por año. Tuvieron un escenario de negocio monumental y la tasa de inversión de la década del 90 en términos de producto no pasó del 20%, nosotros superamos el 24%. Permitan la visita del fondo, la revisión del fondo. Bueno, Argentina no quiere ese recorrido, porque la verdad que el fondo fue un mal médico para la Argentina. Es decir, como si nosotros durante muchísimos años nos daban una receta, que era un programa de ajuste, y seguíamos enfermos. Nos sacamos de encima eso y Argentina creció como nunca. Entonces, acá sí por una cuestión pragmática, esto no es ideológico, nos acusan de estancamiento del tipo de cambio, ¿verdad? Muy bien. En el 2010, el volumen de exportaciones industriales, con un tipo de cambio que ya empezaban a decir que era retrasado y que la Argentina perdía competitividad, fueron de 23.846 millones de dólares, o sea, casi 24.000 millones de dólares. En el 2011 pasaron a casi 29.000 millones de dólares, con también el retraso cambiario. Y este año estamos en 8 meses, 18.500 millones de dólares, que como yo decía antes, se verifican fundamentalmente en que hay 110.000 autos menos exportados. Van a estar cayendo este año, ¿no? Pero a ver, digo, el tipo de cambio no es el que resuelve el problema de las exportaciones.
Primer punto, industriales. En segundo punto, lo resuelve la demanda de los países que nos compran, sobre todo de Brasil. Un punto de crecimiento de Brasil, esto lo tenemos medido el año pasado en el Ministerio, incide en el doble de lo que incide un movimiento del tipo de cambio. Es decir, las exportaciones no son tan elásticas, no se mueven tan rápido con el tipo de cambio. Sí mejora la rentabilidad de los exportadores.